Domingo 7 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama y con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos regala hoy el famoso pasaje de la curación de la suegra de Simón Pedro. Y vamos a reflexionar tres mensajes de este Evangelio. Primero, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Segundo, Jesús el orante. Tercero, todo el mundo te busca. Vamos con el primer punto. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Lo primero que debemos aclarar es que en este pasaje se nos presenta a la suegra de Pedro, pero en ningún momento se nos habla de la esposa de Pedro. Esto significa que es muy probable, como lo ha dicho la tradición y una enorme cantidad de teólogos a lo largo de la historia, que para ese momento Pedro era viudo. Y al ser viudo, tenía toda la disponibilidad para el servicio del reino. Luego, tenemos que decir que lo que sucede con la suegra de Pedro debe ser lo que pasa en el corazón de cada persona que se encuentra con el Señor. Hay una fiebre en nuestro corazón, en ocasiones la fiebre del pecado, en otras ocasiones la fiebre de inclinaciones desordenadas. Para otros será la fiebre del dinero. Otros tantos tendrán la fiebre de la lujuria, la fiebre de querer estar por encima de todos. Pues llega un momento donde el Señor nos sana de esa fiebre, nos toma de la mano y nos levanta. Inmediatamente es sanada la suegra de Pedro, dice el Evangelio, se puso a servirles. Y no solo al Señor, sino a los apóstoles del Señor, a todos los que estaban allí, porque allá en Cafarnaún, la casa de la suegra de Pedro se convirtió en el centro de la ciudad, donde todas las personas iban para que el Señor les sanara. Entonces, cuando nosotros recibimos sanación del Señor, cuando recibimos conversión, pero también cuando recibimos algún tipo de sanación interior, el Señor nos saca de nuestra tristeza, no sé qué tipo de fiebre hayamos tenido, pero cuando el Señor toca nuestro corazón, la respuesta inmediata debe ser servirle a Él y a sus hijos, poner todo lo nuestro a disposición de la obra del Señor, de tal manera que yo me convierta también en instrumento para que otras personas se acerquen a Dios. En eso consiste el discipulado. Luego el Evangelio nos cuenta que al anochecer, cuando se había puesto el sol, empezaron a traerle todo tipo de enfermos y endemoniados al Señor. San Marcos nos aclara que el Señor comienza a sanar al anochecer, cuando se había puesto el sol. Y es que la situación de la suegra de Pedro y de todas las personas que le llevaron a Jesús expresa muy bien la situación de la humanidad antes de que Cristo nos redimiera. Una humanidad postrada, una humanidad de alguna manera subyugada por la acción de Satanás, pero también por la acción de la enfermedad. Y el Evangelio nos dice que se había puesto el sol, que estaba de noche. Así está la humanidad cuando está sin Cristo, de noche.
en oscuridad. Por eso el Evangelio nos insiste bastante que Cristo es la luz, que Él es el sol que nace de lo alto, porque es gracias a esa luz radiante que es Cristo, gracias a Él es que podemos ser liberados, es que podemos ser sanados. Y lo vemos cuando una persona está lejos de Dios, esa persona vive en una profunda tiniebla. Se le nota en su rostro, se le nota en su mirada, se le nota en su manera de hablar. Pero cuando se conoce a Cristo, qué radiante luz empieza a irradiar esta persona. Pidámosle al Señor que una vez contemplemos su luz, se nos pase la fiebre y nos pongamos a servirle. Segundo, Jesús el orante. Después de esa extensa jornada de enseñanza, de sanación, de liberación, el Evangelio nos dice que Jesús se fue a orar. Y esto debe sorprendernos sobremanera. Jesús es Dios. Él mismo tiene la plenitud del Espíritu Santo dentro de sí, comunicación con el Padre en cualquier momento. Y sin embargo, dice el Evangelio que en la noche y en un lugar retirado el Señor se fue a orar. La pregunta es, si Jesús, siendo Dios, sacaba espacio para la oración, es decir, para ese coloquio amoroso con el Padre, ¿cómo es que tú y yo, humanos frágiles y débiles, no sacamos espacio suficiente para la oración? Y el Evangelio nos habla de las disposiciones que debemos tener al momento de orar. Noten que Jesús se comunicaba con el Padre en cualquier momento, pero sacaba un espacio propio para la oración. Nos habla de tiempo y de lugar. ¿En qué tiempo? En la madrugada. ¿En qué lugar? En un lugar solitario. Uno muchas veces no ora lo suficiente porque no cuida de estas disposiciones, no cuida de un tiempo adecuado, no cuida de un lugar adecuado. Y muchas veces esta falta de disposición externa nos impide la oración. Cuando uno seriamente se pone un horario, cuando seriamente se pone unas prácticas que va a cumplir diariamente, cuando uno incluso prepara adecuadamente un pequeño altar, una velita, se prepara un lugar de recogimiento, créanme que inmediatamente el alma se dispone a la oración. Jesús el orante nos enseña a orar, pero también hay una enseñanza que podemos sacar de acá y es que el Señor se va a orar cuando es de noche y esa noche puede significar también la oscuridad del alma. Es curioso que muchas personas oren cuando todo marcha bien, pero cuando todo empieza a complicarse dejan de orar. En otros ocurre totalmente lo contrario. Es paradójico que la gente que está un poco en el mundo más bien ora cuando todo empieza a salir mal. Pero cuando las personas de Dios empiezan a sufrir reveses espirituales, digo, personas que ya vienen caminando en la vida espiritual, les sucede a veces lo contrario de lo que sucede con las personas mundanas. Y es que la oscuridad del alma les lleva a descuidar la oración. Empiezan a sentir como que todo lo que he hecho en la vida espiritual, todo lo que he amado a Dios, los esfuerzos que he tenido y me está pasando esto y viene una tentación como de oscuridad en el alma. El Señor nos enseña que en esas oscuridades hay que orar, sacar tiempo para orar. Tercero, todo el mundo te busca. Allá en medio de la oración, Simón Pedro y los demás apóstoles le dicen al Señor esa bellísima frase, todo el mundo te busca. Y es verdad, en el fondo, aún sin saber, todo el mundo busca a Jesús, porque Jesús es vida y todo el mundo quiere la vida, porque Jesús es felicidad y todo el mundo quiere la felicidad, porque Jesús es luz y todo el mundo quiere la luz. Aún sin saberlo, incluso el que peca está buscando felicidad, vida, alegría, verdad. Lo que pasa es que lo está buscando de manera equivocada, por el camino que no es. Esto expresa el profundo y natural deseo de Dios que existe en el alma de cada uno de nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27 tiene un bellísimo párrafo que habla de esto. Y así dice,
El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Bellísimo lo que dice el Catecismo. También lo dice San Agustín en sus Confesiones. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Jesús se deja encontrar. No nos cansemos de buscarle, porque Él se deja encontrar. Recordemos entonces, primero, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Segundo, Jesús el orante. Tercero, todo el mundo te busca. Como compromiso, yo quisiera invitarte para que busques la forma de servir a Jesús en la iglesia, así como la suegra de Simón, en algún movimiento, en algún grupo parroquial, en alguna actividad apostólica, pero que estés inscrito en algo para que puedas servir al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.